Un momento de la historia que fue clave, decisivo, providencial para que la Unión Deportiva Almería siga optando en la Liga de Fútbol Profesional a retornar a Primera División. Hace 6 temporadas que no contábamos con nuestro buen amigo, nuestro querido amigo, el entrenador de la Unión Deportiva Almería en aquellas fechas, Fran Fernández, porque claro, su periplo le mantuvo en otros equipos como el Alcorcón, como el Club Deportivo Tenerife o recientemente en el Real Murcia. Pero él sabe bien que esta es su casa, que muchas veces estuvo con nosotros y hoy vuelve a ser otro placer poder contar con su presencia en la mesa de análisis del Desmarque. Fran Fernández, buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. 6 o 7 años más, ¿no? Parecías un chavalito antes y ahora pareces un hombre maduro, ¿no? Sí, buenas noches. Lo primero, encantado de estar aquí. Y bueno, sí, pasa el tiempo del entrenador, ¿no? Ya uno se ve la cara tan joven. Un poco emocionado de ver esas imágenes, en la que quizás fue la semana más dura de mi carrera y luego esa noche fue la más feliz. Y además yo creo que fue la que te catapultó, ¿no? Para ser un entrenador bien considerado en el mundo del fútbol a nivel nacional y que te ha propiciado y te ha abierto puertas para que otros clubes se fijaran precisamente en tu labor, ¿no? Sí, está claro que la Unión Deportiva Almería ha sido el club que me dio la oportunidad de poder dedicarme a esto profesionalmente, que era mi sueño y por eso siempre estaré agradecido. Bueno, estamos en un lunes complicado, en aquel que se juzga sobre todo la labor del entrenador y evidentemente no sé si, bueno, con ese vínculo propio que tenéis los entrenadores, cuando se ganan los partidos el puesto de entrenador parece un trono o una poltrona, pero cuando se pierde parece que es el puesto de una silla eléctrica. Esta noche parece que el puesto de Rubí es el de una silla eléctrica porque todos se fijan en él como uno de los máximos responsables en que el Racing de Santander volteara el resultado final. A bote pronto, Fran, te pregunto, ¿qué te pareció el partido? Y bueno, ¿por qué crees que al final la Unión Deportiva de Almería no consiguió sumar ni siquiera un punto? ¿Cómo lo viste? Creo que lo has resumido muy bien al inicio. Creo que vimos la mejor primera parte del equipo. Me gustó mucho el equipo, no solo con 11, sino también con 10. Los primeros 45 minutos creo que cuando el equipo se queda con 10 también sabe leer muy bien las situaciones y tiene incluso el 3-0. Quizás pues faltó eso, hacer el tercero para matar el partido. Y después del descanso, pues bueno, era normal que el Racing Santander diese un paso adelante, hizo 3 cambios de descanso. Quizá el equipo, pues bueno, al estar también unos menos, pues bueno, fue dando pasos atrás y el Racing Santander es un buen equipo de la categoría, por eso va primero. Responsabilidad del entrenador o no, siempre se nos mira. Yo creo que la responsabilidad ayer es de un jugador que pierde la atención en un momento determinado, porque el partido estaba muy controlado, el equipo estaba muy bien, me gustó muchísimo cómo controló el partido, el ritmo de la circulación. Creo que hay jugadores que están a muy buen nivel, como Arribas. Creo que Nico también jugando desde fuera creo que aporta más que jugando desde dentro. Los laterales muy ofensivos, muy buen presión tras pérdida del bloque. Yo creo que ayer hubo cosas muy positivas en la primera parte, que quizás en la segunda pues le faltó un poco de continuidad, también derivado a estar con un jugador menos. Muy bien, pues esta primera valoración de nuestro buen amigo Fran Fernández, yo diría que, bueno, pues experto en la materia, evidentemente conociendo los detalles internos, ¿no?, que a veces a los periodistas, a los aficionados, en general se nos pueden escapar, ¿no? Desde el punto de vista profesional que analiza, bueno, pues desde el punto de vista técnico, el partido de la Unión Deportiva Almería. Y vamos a hacer lo propio con otro entrenador que durante la pasada temporada también ha sido pues el entrenador del Desmarque. Nos referimos a nuestro buen amigo Carlos Hinojo, que también la pasada temporada compaginó esa labor con la de profesor en el Colegio de Entrenadores en Almería. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, de nuevo Juanjo. Con nosotros. Pues también te quiero preguntar, ¿no?, sobre el partido de la Unión Deportiva Almería, porque bien sabemos, ¿no?, cómo funciona el mundo del fútbol cuando se pierde y además seguramente con esta crueldad que vas ganando, que vas haciéndolo de maravilla y te voltean el resultado de esta manera, pues todos nos quedamos un tanto cariacontecidos y sobre todo muy enfadados, ¿no? ¿Tu valoración o tu análisis del encuentro cuál sería? Sí, un poco, al final los que hemos estado en un banquillo sabemos que la valoración no es solo se gana, se pierde. Es cierto que los aficionados, el club, lo que queda al final el resultado, lógicamente, la importancia de los 3 puntos, pero como decía Fran, la primera parte, y diría que hasta el minuto 60, la Unión Deportiva Almería, bueno, el Racing no llegó
prácticamente a la portería de Andrés Fernández. Entonces, a partir de ahí, la gestión de la última media hora, bueno, quizá con un equipo con el Racing protegerse un poquito más, porque las dos situaciones les pilla ganando 2-0 y te pillan prácticamente a la contra y con muchos espacios, cuando el contexto ideal para que un equipo con el Racing te haga daño, pues quizá eso deberían tenerlo un poquito más en cuenta, y la última acción es a balón parado. Pero quitando eso, 11 contra 11 fue muy superior. Hablamos de que pudo hacer 3-0, pero no solo en una ocasión, en varias de ellas. A partir de eso, la siguiente jornada, pues bueno, si no ocurre en estas circunstancias de quedarse con un jugador menos, teniendo en cuenta que Lopi, pues bueno, es sospechoso habitual de tener o acumular muchas tarjetas amarillas, y en esta situación, pues bueno, dejar el equipo con 10, habría que medir al equipo más en ese contexto, ¿no? Y al entrenador igual. Porque primera parte y parte de la segunda, sí es cierto que la Almería fue muy superior. Muy bien, y bueno, rematamos el cartel de esta noche con nuestro buen compañero, querido amigo, también máximo responsable de deportes del Diario de Almería, Paco Gregorio, que evidentemente ya hemos hablado y hemos mostrado cada uno nuestro punto de vista de lo acontecido ayer, ¿no? Tal vez ya demasiado pronto, bueno, cargamos la losa de la desmoralización, cuando, insisto, a pesar de que hay mucho margen de mejora, esto no acaba más que de empezar. Ello sin tener que, evidentemente, reconocer que ayer la Unión Deportiva de Almería igual cometió fallos que precisamente dieron lugar a ni siquiera puntuar en este partido frente a un gran Racing de Santander, que por eso lo dice la clasificación, es el líder y además el máximo goleador. Paco Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo a tu casa. Noches, Juanjo, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuál es tu primera impresión del partido? Pues mira, el fútbol es una ciencia imprevisible, y recálculo de ciencia porque tiene un gran componente de actividad física y por eso nos gusta a todos, ¿no? A mi modo de ver, el partido tiene un punto de inflexión y no es tanto la expulsión de Lopi como la decisión que adopta Rubi al descanso para paliar esa ausencia en el centro del campo. Tenía tres alternativas. Una de ellas podría haber sido adelantar a Baba, introduciendo a Chirino en el campo como central. Tenía su cierto riesgo porque Baba, ya que hizo una gran primera parte, a mi modo de ver, salía de una lesión muy larga de 9 meses y empezaba a agotarse el depósito. Podría haber optado por André Horta, para ganar en mayor posesión de balón en una segunda parte que se presentaba complicada con un Racing volcado, o podía, como hizo, optar por Servi Clua para hacer un doble pivote más físico junto con Guy Guedes. A priori era la opción más lógica y es por la que se decantó, pero a la vista está en que no funcionó. Y a mi modo de ver, esa fue la clave del partido. Es decir, el Almería termina perdiendo el centro del campo en la segunda parte, aunque empieza bien, quizá por la inercia del primer tiempo empieza bien esa segunda mitad. Luego se ve con un 2-2 muy repentino. Después del primer golpe, el segundo fue prácticamente inesperado y un golpe de suerte. El balón ya lo había parado Andrés y le cae rechace a Jeremy para hacer el 2-2. Y luego un tercer gol que sí que es de jugado de guardia, porque es el sexto, como bien has comentado, de los 9 que lleva el equipo, que se encaja en centro lateral. Y es una cosa que Rubi trabajó específicamente en el entrenamiento, si no recuerdo mal, del martes pasado. Toda la sesión de ese entrenamiento, hora y media, se dedicó a distintos ejercicios para intentar evitar ese agujero que tiene el equipo en este arranque de competición. Permíteme que pregunte a dos técnicos, porque suele suceder que durante la semana, cuando se prepara el plan de partido, se entienda que hay que enfatizar en un determinado tipo de jugadas, de ataque y de defensa en este caso, y que al final en el partido, cuando se desarrolla, igual no te salgan como has previsto. Fran, me imagino que eso habrá pasado muchas veces, ¿no? Sí, pero para mí esto no es un centro lateral, para mí es una acción de balón parado. Sí, un balón parado. Que se trabaja de forma diferente. Sí, sí. Porque se trabajó los dos aspectos, tanto los centros como los córneres y las faltas laterales. Y es un trabajo más específico que se suele hacer unos días antes del partido o el día previo. Y ahí, pues, bueno, puede haber alguna equivocación en cuanto a falta de agresividad, fallo en el marcaje, quizás la línea está un poco adelantada para mí, ¿no? En esa línea defensiva. Pero son acciones que se trabajan. Yo creo que el equipo se queda muy tocado después del segundo gol. Sí. Yo creo que está bien el equipo hasta ese segundo gol. Ahí se queda muy tocado. Y en las acciones de balón parado el tema mental es fundamental. Entonces yo creo que
que va todo un poco derivado, ¿no? de encajar ese segundo gol tan rápido también. Sí, pues rematando mi exposición, entiendo el lógico cabreo de la afición, son 7 goles encajados en casa en 2 partidos, y entiendo también el mosqueo que hay en la directiva del club, porque se ha hecho una inversión muy importante en fichajes y la mitad de esa inversión, han sido 12 millones en total, 6 han estado destinados a intentar reforzar la línea defensiva. 3 laterales y 3 centrales, centrales esperando la de... Efectivamente, esperando la inscripción de Aridane. Y por terminar, y en descargo hacia Rubi, también es cierto que no ha podido trabajar todavía con toda la línea defensiva en su integridad. En primer lugar, porque Nelson Montes llega y se le lesiona en pretemporada y no ha podido todavía debutar. En segundo lugar, porque Aridane no está inscrito. Bonini vino a mediados de agosto y Chumi ahora se le lesiona también. Es decir, en el cargo de Rubi, vamos a ponerlo todo en contexto, y es verdad que no ha podido trabajar todavía con los que seguramente en una jornada sea la zaga titular. Pero sí que se atisba un problema no solo en la línea defensiva, sino en el sistema defensivo en general. No viene solo de la defensa, sino principalmente, como comentamos, de perder el centro del campo. Bueno, yo decía en la crónica del partido que vimos las 2 caras de una misma moneda de esta Unión Deportiva Almería. Es que cuando juega al fútbol lo hace de maravilla, un fútbol brillante, fluido, al primer toque, como el primer gol, ese primer toque de Sergio Arribas para el golazo de Adrián en Barba, digamos que es el fútbol, ¿no?, en su plenitud. Y en cambio, cuando la Unión Deportiva Almería pues no sabe pues encajar, digamos, o defender ese tipo de jugadas, pues lo acusan, y lo acusa de tal manera que le viene lastrando en los resultados finales. Y esto no viene pasando en este inicio de temporada, sino que ya, digamos, que llueve sobre mojado de la pasada temporada. Decía Rubi que el objetivo prioritario es que su equipo consiguiera ser un equipo rocoso, que fuera un bloque, que actuara como un bloque, y cierto es que me imagino que lo prepara para que así sea, pero el desenlace final de los partidos hace que el equipo no acabe como un bloque, se acabe partiendo y acabe concediendo demasiadas ocasiones que generan goles en contra, y es lo que en gran medida hace que la afición mantenga el enfado precisamente por ser un equipo de momento frágil en defensa. Pero hay que ser justos, y es que, como bien ha dicho Paco, todavía no se pueden contar con todos los centrales en plenitud de condiciones. Igual para el partido de Valladolid se puede recuperar Nelson Montes, no lo sabemos. Zojic, que ha jugado con la sub-21 Serbia, también regresará y podrá estar disponible. Bonini creo que lo está haciendo bien. Chumi igual también se puede recuperar. Y sobre todo estamos hablando de la posible inscripción de Aridane, ¿no?, porque ahí sí que tenemos a un central de jerarquía, como ha venido demostrando muchas temporadas, sobre todo en las filas del Club Atlético Osasuna. A bote pronto, y antes de escuchar a Rubi, ante las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación en la sala de prensa, tanto a Carlos Hinojo como a Fran Fernández, ¿creéis que el equipo se ha reforzado bien en esa línea defensiva con estos nombres que hemos dicho, sobre todo Nelson Montes, Bonini y Aridane, si consigue inscribirlo? De momento el problema es que no se ha conseguido esa inscripción por el tema del límite salarial. Empiezo por ti. Bueno, como dice Paco, hay que poner todo en contexto. A un entrenador le gusta trabajar con todas sus piezas. Lo ideal sería trabajarlo con tiempo. Pero bueno, han llegado ciertos jugadores a última hora, con algunos no pueden contar, con otros ha habido alguna lesión. Sí es cierto que a mí, por ejemplo, el fichaje de Bonini, ayer podemos ver que es un central de garantía, bien en el juego aéreo, muy aseado en salida de balón, buena toma de decisiones, y bueno, quizá le falta ese acompañante que ayer durante 60 minutos Baba lo hizo fenomenal, que en el momento que tenga un acompañante Baba puede pasar a medio campo y tener ese perfil que quizá le falta en medio campo a la Almería. Y luego en los laterales son perfiles diferentes. Marcos Luna, sobre todo, y se ve en el segundo gol, tiene que mejorar ciertas carencias defensivas, porque en ataque sí es cierto que es espectacular, se asocia muy bien, mucha profundidad, pero en ese contexto en defensa, pues quizás, bueno, ciertas situaciones hemos visto en estas primeras 4 jornadas, pues que tiene que mejorar. Y Alex Muñoz en izquierda, pues la verdad que mejora bastante lo que había, bien por arriba, se incorpora al ataque y defensivamente pues tiene una intensidad bastante buena.
a partir de ahí, si nos fijamos solo en la parcela defensiva, pues bueno, en el momento que se incorpora Aridane, que como estamos diciendo en tema de centros laterales, la Almería está sufriendo, es un perfil que va a mejorar en esas situaciones. Hay que esperar un poco en sucesivas jornadas que se van incorporando todas las piezas y a partir de ahí va a hacer un juicio de valor con muchos más datos y con sensaciones, teniendo todos los jugadores a su disposición. Sí, yo entiendo la afición, piensa, y bueno, ya llevamos 4 jornadas y la Unión Deportiva Almería no acaba de despegar. 5 puntos de 12 posibles, el Racing de Santander ya tiene 7 puntos más en la clasificación y es un rival directo. Y en ese contexto es lógico que la afición esté preocupada, esté hasta cabreada y que Rubi pues sienta esa inquietud propia de un equipo que tampoco ha conseguido que despegue, entre otros aspectos, porque tampoco tiene a todos los jugadores de la plantilla disponibles, ¿no? Y todo hay que, como aquí se ha dicho, ponerlo en el contexto necesario para poder evaluarlo. Fran Fernández, ¿cómo ves tú ese sistema defensivo con el que se ha podido reforzar con estos valores nuevos la Unión Deportiva Almería? ¿Para ti qué te parece? Me parecen fichajes súper acertados, no solo en cuanto a perfiles diferentes. Es verdad que a lo mejor tanto Luna como Chirino son parecidos, son laterales bastante ofensivos los dos y tienen que mejorar aún en fase defensiva, pero el resto de fichajes, Bonini, que era el que no conocía mucho, creo que me parece que está dando unas sensaciones muy buenas. Y Aridane le va a dar lo que le falta al equipo en esa jerarquía, en esa defensa de área, ese liderazgo. Me parece un central espectacular. Vamos a ver cómo ha llegado, no solo por la inscripción, sino a nivel físico. Pues no sé si estaba entrenando con algún equipo. Ya puedo adelantar que a nivel físico tiene una pinta espectacular, sí, como siempre la ha tenido. Yo lo he visto solo en 2 entrenamientos, estaba entrenando con el Eldense sí, y ha mantenido... Entonces, a ver cómo se incorpora. Y Alex Muñoz, yo lo tuve en Tenerife, me parece un lateral de primera división. O sea, que creo que los fichajes en sí... Un lateral muy profundo, ¿no? Porque además sí, viene la pasada temporada, en la presentación se lo decía, marcó hasta 3 goles en la recta final con la Unión Deportiva Las Palmas, y eso lo compensa también con, digamos, contundencia defensiva, si tenemos... Lleva ya 2 asistencias esta temporada. Sí, siempre... parece extraño, pero él viene de ser central. Sin embargo, empezó a jugar en Tenerife de lateral izquierdo y se encuentra mucho más cómodo. ¿Lo reconvertiste tú entonces de lateral? No, yo no. Creo que había sido antes con Baraja y yo le di continuidad de lateral izquierdo y creo que se siente una buena labor, ¿no? Más cómodo y siempre ha hecho goles. En todas las temporadas ha hecho goles, de asistencia. Es un jugador que tiene muy buena lectura de situaciones de partido, es un jugador inteligente. También a nivel defensivo creo que es un jugador que en el juego aéreo, balón parado, tanto defensivo como ofensivo, y también sabe muy bien defender si tiene que darle más distancia o menos. Me parece un fichaje espectacular. Pero la fase defensiva de un equipo no es la defensa, no es la línea defensiva. Todo. Y el perfil de los jugadores de la Almería son muy ofensivos. Y decimos que bien juega el equipo en ataque y sin embargo en defensa recibe muchos goles. Pero eso también viene por las características propias de por ejemplo, los extremos. El tema de ayudas, el mediocentros. Creo que es algo en bloque. El equipo a mí no me está disgustando en bloque. Yo creo que algunos errores que se están cometiendo son a nivel individual. Bueno, eso hay que una faceta que seguro que estarán intentando mejorarla. Pero bueno, hay que dar un poco más de tiempo. Creo que el equipo necesita continuidad. Lo que sí que está claro que hay que parar la sangría de goles. Todos los equipos en todas las categorías que están arriba, que quieren ser ascenso directo, playoff, todos son equipos menos goleados. Y se vio la temporada pasada. Totalmente de acuerdo. Tú puedes estar muy bien en ataque, pero te tienen que hacer poquitos goles. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que en la declaración de intenciones del propio Rubi decía que quería conseguir que el equipo fuera un bloque, sobre todo para cortar esa sangría de goles encajados que tanto le perjudicó la pasada temporada hasta el punto de no conseguir el objetivo del ascenso. Vamos a escuchar sala de prensa, Rubi preguntando algunas de las cuestiones que le hacían nuestros compañeros de los medios de comunicación. No sé si la sensación de, a pesar de estar con uno menos, que el equipo tenía más ocasiones que el Racing y que estaba a punto de marcar el tercero, incluso en la segunda parte, no sé si ha podido perjudicar al equipo porque los 2 goles del Racing han sido ganando la espalda y en huecos que con uno menos en principio no deberían estar. Bueno, es que nosotros sabíamos y hemos trabajado toda la semana cerrar la defensa de 4 para esos pasillos interiores que los atacan muy bien y más con la introducción de un segundo punta y nos hemos equivocado, nos hemos abierto. Ha entrado el pase ahí, también repito, hay un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar, que ha hecho una extraordinaria primera parte y ha perdido un poco de fuelle.
no hay que darle muchas más vueltas al tema. No es que el equipo no haya querido, ni que no haya mostrado una personalidad muy grande, ya te digo, porque al soportar la situación de volver a quedarte con 10, con una entrada con el pie izquierdo de Lopi, de Raski abajo, también es un poco duro. Y con el trabajo que llevabas hecho, pues ver que en un minuto se te ha ido, pues nos ha venido un palo psicológico, eso es verdad. No sé si lo que más rabia te da en este inicio de curso es que el Almería tiene momentos muy buenos y tiene momentos malos durante los partidos, y no sé por qué están pesando más los malos, ¿no? Hombre, no tengas duda, fíjate que siempre chutamos más que el rival. Si tú miras grandes ocasiones, ya no solo a nuestro criterio, a cualquier programa, siempre tenemos más que el rival. Yo creo que ese es el camino para mostrarse que te vengan los resultados. Pero hoy, en nuestro mejor momento, porque yo creo que coincidirás conmigo, ha sido nuestra mejor primera media parte, pues se nos ha girado todo, cuando tenía que ser un día que tenía que acabar bien la situación, porque el Racing estaba desbordado. Entonces, respecto a la roja, yo creo que si tú ves un partido de dureza extrema, de que saltan chispas, tal, pero un partido noble, tal, llega un poco tarde y repito, haz con la pierna no hábil tú una entrada y es abajo. Es verdad que es una entrada que al final no disputas el balón. Pero es que quedan 70 minutos o 60 y pico. Me parece que bueno, que tenemos que ir ya con la lupa a cualquier mini contacto que haya, pues por lo menos que en el otro lado nos pase lo mismo, ¿no? Bueno, he de decir que estamos desbordados de mensajes que nos llegan vía Facebook, analizando y dando su impresión del partido, ¿no? Y del desenlace final, y de que sobre todo lo que no le gustó fue, bueno, el desarrollo del mismo para que finalizara con esta derrota de la Unión Deportiva Almería. Lógico, por otra parte, cuando no se gana un partido y cuando, a pesar de haber empezado tan bien, pues se acaba perdiendo. Eduardo Amat Fernández dice: a Lopi hay que leerle la cartilla. Un entrenador que no sabe gestionar un 2-0 en inferioridad debe reconocer su error. Es el máximo responsable. De los cambios ni hablamos. Ángel Rodríguez dice: de golear al líder hemos terminado como muchas veces, recibiendo 3 goles en pocos minutos. Las causas han sido la expulsión merecida de Lopi y los cambios, prefiero a Batistao y Embarba cansados que a Lázaro, que no ha tocado ningún balón. Y en los últimos minutos Rubi debió haber puesto a Bonini en el área contraria y colgar balones para cambiar la dinámica de mirar al Racing tocar balón. Cristóbal Aguirre Rodríguez dice: Lopi se carga el partido con un faltón en el centro del campo cuando mejor estábamos jugando. El siguiente, Rubi, con los cambios, ha destrozado el equipo. ¿Y que tiene a Lázaro? ¿Y qué tiene Lázaro para Rubi? No ha hecho nada, no vale ni para estar escondido, pero es que Centelles, Selvi, nada, al final jugando con 4 menos. Bueno, a los aficionados les gusta puntualizar en determinados jugadores, algo que evidentemente no le gusta a los entrenadores, porque los entrenadores suelen ser los técnicos y los líderes de un conjunto, ¿no? Y suele ser que pueda haber errores individuales, pero como bien decía Andrés Fernández en la presentación, cuando los compañeros cometen errores hay que también apoyarlos, ¿no? Francisco Javier Martín Mendoza dice: gran partido del equipo, hemos demostrado el nivel que somos capaces de dar. Luego la expulsión condiciona el partido, aunque el equipo aguanta bien media hora con uno menos. El equipo tiene aún la mandíbula de cristal, pero esto no ha hecho nada más que comenzar. Vamos, Almería. Y leo Carlos Nieto: soy abonado, no he podido ver hoy el partido, pero un equipo que se pone 2-0 por delante a pesar de jugar con uno menos no puede encajar 3 goles con esa facilidad. Ya llueve sobre mojado, se ha cambiado la defensa casi entera y esto sigue siendo un coladero. Los centros laterales, mal endémico de la Almería. De atrás no creo que esto no va de jugadores, va de sistema de juego, que no funciona, y Rubi se empeña en jugar siempre igual. Bueno, hemos hablado precisamente de la cuestión de los centrales, que Rubi tuvo que remendar el centro de la defensa situando a Baba. Al principio jugó al rato del ratón con su homólogo del banquillo contrario, José Alberto, diciendo que la alineación estaba previsto que ahí jugara Lopi, cuando quienes conocemos las facultades de Lopi no creíamos de ningún modo que Lopi jugara de central, porque penalti seguro a los 5 es penalti minutos. Seguro. Lo decía con Antonio, el compañero. Si el Lopi lo ponemos de central es penalti seguro. En cuanto te toca, penalti seguro. Por lo tanto, nadie imaginábamos que Lopi iba a jugar de central. Todos intuíamos o que era cambio de sistema o que Baba sería el que ocupara esa demarcación, y lo cierto es que en el primer tiempo lo hizo francamente bien hasta que le aguantaron las fuerzas.
Sobre los centrales, aquí ya se ha dicho y hemos valorado aquí en la mesa precisamente los dos expertos en la materia, Fran Fernández como Carlos Hinojo, hablan muy bien de las incorporaciones que ha efectuado la Unión Deportiva de Almería para esa línea de retaguardia. Pero también le preguntaba, ¿no?, sobre la cuestión de que muchos de ellos pues todavía no haya podido contar con ellos. Escuchamos a Rubi también sobre esta cuestión. El tema de los centrales, bueno, como sabéis, pues hemos tenido un poco de mala suerte en esa posición porque no estaba Nelson disponible, no estaba Chumi disponible, no estaba Aridane porque a última hora tampoco le hemos podido citar. Posiblemente hubiera jugado Estefan si no fuera a jugar un amistoso que tiene mañana tiene un amistoso, pero ha trabajado en esa posición y estábamos muy contentos con él. Nos quedaba la situación de Alex, de Dai, Alex Muñoz está cumpliendo más que bien en lateral, nos suponía cambiar a cambiar un sitio y entonces estás tocando más de una posición. El tema de Dai, estamos dándole muchos conceptos a nivel de lateral y el tema de central, pues aún necesitaríamos más adaptación. Nos quedaba Pedro o Baba, ¿vale? Hemos entrenado con los dos, sabiendo que Aser Villalegre es zurdo, que cae mucho a la posición de central derecho, queríamos tener un jugador que fuera diestro. Entonces hemos apostado por Baba, hemos hablado con él, ha dicho que lo veía claro, que él creía que no podía a lo mejor jugar los 90 minutos y creo que ha salido muy bien hasta que, pues bueno, un poco se nos ha acabado las pilas al equipo al estar con uno menos. Esta ha sido la decisión. Así explicaba la configuración defensiva que puso Rubi de inicio. Y en principio todo funcionó de maravilla hasta ese momento que fue el punto de inflexión inicialmente, primero la expulsión de Dios López y sobre todo el inicio del segundo tiempo, donde pues bueno, los cambios esta vez no mejoraron, ni mucho menos el rendimiento del equipo, aunque empezó bien, lo decía Paco, los primeros minutos del segundo tiempo los inició bien, pero la tendencia fue de que el Racing se fue haciendo con el partido hasta que consiguió en un minuto empatarlo, precisamente con esas dos acciones del joven delantero Jeremy, de 20 años, de la cantera también del Racing de Santander, el delantero ecuatoriano. Vamos a ver imágenes de cualquier entrenamiento de la Unión Deportiva Almería y analizamos la plantilla, porque Paco, a bote pronto... Me gustaría a mí recalcar, y ahora que sale en la imagen lo aprovecho, el papel de Gui Guedes, que quedó opacado por cómo terminó el encuentro, pero hasta que todo se delavazó, hizo un gran partido en la media, mejoró el rol de López. López a su lado yo creo que se suelta más y lo que no comprendo es por qué no termina de tener la continuidad que yo sí le atisbo, ¿no? Porque a mí me parece un futbolista más hecho que el propio Selvi Clua. Pero en fin, Rubi es quien los tiene día a día y es quien decide, pero me gustaría resaltar el partido de Gui y luego me llamó la atención que no contase en el contexto de 2-2, con el Racing atacándote y sabiendo que necesita algo arriba para pillar alguna contra, con la nueva contratación, con Talis. Un futbolista que en ese contexto la afición le va a perdonar lo que pueda fallar y si te hace un gol no hay mejor debut posible. Bueno, ya sabes, los entrenadores que todas sus decisiones se cuestionan y efectivamente si al final no se gana, pues lógicamente no, lo digo porque se carga de razón el que... Lo digo, Juanjo, sí, yo lo entiendo. Lo digo en el sentido de que se apuesta por Lázaro y yo creo que yo he sobremojado con Lázaro. Lázaro, sabemos las prestaciones que puede dar en esa posición de 9. Paco, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo digo que desde el punto de vista de los entrenadores siempre se le juzga. Yo recuerdo que Fran Fernández lo decía, que bueno, que siempre se analiza las decisiones de los entrenadores. Aquí somos capitanes a posteriori, porque exactamente, para eso venimos, a toro pasado, a toro pasado, ¿no? Y es normal en el mundo del fútbol porque no podemos hablar también te antes digo de que el toro pista, ¿no? Que yo, por ejemplo, en la previa era de los que creía que iba a emplear a Chirino como central. En esa explicación que ha dado, que no ponía a Pedro Fidel porque es zurdo y a ser vía libre, al ser también zurdo, iba a tirar mucho necesitaba un central diestro, yo veía más a Chirino. Dicho esto, también es cierto que Chirino te puede jugar como central, pero en una defensa de 5 quizás, respaldado por otros 2 jugadores que tenga cerca en el eje de la zaga, con laterales abiertos. Yo no terminé de ver mal que optase por Baba. Problema, pues, que a Baba se le acabó la gasolina a los 60 minutos. Lo que está claro es que hay una serie de 3-4 futbolistas que no le llenan los ojos a los aficionados de la Unión Deportiva Almería. Rubi eso debe saberlo, ¿no? Debe saberlo que hay jugadores que cuando salen al campo no son precisamente de la predilección de
de la afición de la Unión Sí, Deportiva. los podemos Almería. citar además. Uno de ellos es Lázaro, otro es Centelles. Es decir, es que es recurrente, en los mensajes es recurrente. Así, yo entiendo la afición, pero también hay que decirle que fomentando mal ambiente cada vez que sale un futbolista y silbando, como ya ocurrió en la temporada pasada, del atolladero no se sale. No se sale, exactamente. Eso va y es contraproducente del rendimiento que puedan ofrecer los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Dicho lo cual, Rubí es consciente de que hay jugadores que son de más predilección que otros para la afición de la Unión Deportiva Almería. Sobre la plantilla, ha habido 12 más una, ¿no? Si llega también el central Aridane, incorporaciones nuevas en la plantilla. También me gustaría conocer vuestra valoración. Ha llegado Patrick Soco, que hizo una magnífica temporada en la Sociedad Deportiva Huesca, ahí lo hemos visto. ¿Qué os parece? Empiezo por ti, Fran, ahora. Antes has hablado de la defensa y del cómputo global en cuanto a jugadores nuevos que han llegado. El último, Thalys, el brasileño, que yo creo que es un jugador desconocido, porque prácticamente el éxito goleador lo ha tenido en el Palmeiras, pero en el equipo filial del Palmeiras, aunque haya jugado algún partido con el primer equipo, creo que pusimos imágenes de un gol que le hacía al Santos de Neymar, pero han sido pocas veces. Digamos que él ha destacado marcando goles en el filial del Palmeiras. ¿Y los demás, qué tal? Bueno, yo creo que cualquier entrenador de la categoría firmaría tener la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Está clarísimo que se ha reforzado y ya digo, no solo perfil futbolista, sino perfil personal. Me consta que han estado también mirándolo, que están contentos con cómo es el vestuario, que es algo importantísimo. Y bueno, y con alternativas en prácticamente todos los puestos doblados, con jugadores versátiles que pueden jugar en diferentes posiciones. Bueno, hay algún desconocido para mí también. Vamos a ver el tema de este delantero que ha venido, que es joven, pero hay que tener confianza porque los delanteros que han venido hasta el momento siempre han dado rendimiento, ¿no? Y bueno, lo que sí que quiero destacar... Unos más que otros. Sí, pero la Almería creo que es el club que mejor vende, ¿no? Los delanteros. Sí, bueno, si nos fijamos en Darwin y Luis Suárez, por supuesto, ¿no? Y en el Vilal fue la mayor venta. Y Sadí, ¿no? Pero más Sadí, que yo creo que bueno, que algo habrán visto, ¿no? para firmarlo. Mazzani, que lo ha fichado a Valencia, ¿no? Y yo creo que tiene una plantilla bastante completa, que hay que dar tiempo porque hay jugadores que se han incorporado un poco más tarde. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que... ¿Tú crees, en una noche que es un tanto aciaga para la afición, porque claro, está tan descontenta y enfadada con la derrota, hay motivos para que le transmitamos, digamos, un cierto optimismo con el potencial de esta plantilla, que Rubí debe de tratar de sacarle el rendimiento al potencial de esta plantilla? ¿Para ti la consideras que es una de las que mejores de la categoría y por tanto que tiene que optar en cuanto empiece a rendir a estar luchando por los puestos de ascenso? Está claro que los resultados son los resultados, que el Almería necesita llevar más puntos de los que lleva, pero ya pasó la temporada anterior, que el equipo tampoco llegó a arrancar bien, sí, que incluso pisó los puestos de descenso, ¿no? Un poco más adelante. Y bueno, ¿por qué no es capaz de remontar esta situación? La segunda división es una categoría muy larga, y yo creo que no es momento de ponerse nervioso. Yo creo que es momento de estar tranquilo, de estar unidos. Como ha dicho Paco Gregorio, nuestros futbolistas son los nuestros, no son los del enemigo. Entonces, yo creo que hay futbolistas que no están rindiendo a su nivel, quizás también porque están ocupando posiciones que no les favorecen por la situación del equipo, también, ¿no? Por las bajas y por las incorporaciones tardías. Yo creo que es momento de confiar. Yo creo que el equipo ha realizado momentos muy, muy buenos de juego en todos los partidos, que ha sido superior al contrario en casi todos, y que tiene que cortar, como he dicho anteriormente, la sangre defensiva en cuanto a goles encajados, que en el momento que lo haga, yo pienso que el equipo va a sumar y va a ir para arriba. Efectivamente. Esa idea la teníamos la pasada temporada y la comentábamos tantas veces en la mesa de análisis con el propio Carlos Hinojo, que hablábamos de que el potencial ofensivo de la Unión Deportiva Almería era descomunal, pero que seguía lastrado por esos demasiados goles que encajaba. Y es una especie de continuidad de la pasada temporada, ¿no? ¿Crees, por lo tanto, Carlos, que sigue siendo la cuestión urgente que debe solucionar el entrenador para que el equipo, como bien dice Fran, empiece a levantarse en la clasificación? No, indudablemente, en las primeras jornadas, en la parcela defensiva,
en general, no solo la defensa, en general, es la que tiene que mejorar. 9 goles en 4 jornadas, a no ser que meta una barbaridad de goles más, es imposible que esté en los puestos altos. Y añadiendo un poco el tema de los fichajes que estabais comentando, yo creo que hay 2 fichajes este año que yo considero que se están viendo en las primeras jornadas. Uno lo vimos ayer con Baba, creo que puede ser un fichaje que ya estando aquí... Un refuerzo, claro. Un refuerzo más, y luego el nivel que está dando Arribas. Eso es un fichaje porque está en un nivel muy superior al de temporadas pasadas. Añadimos a Embarba con este inicio que está teniendo, lleva 3 goles. Sí, a nivel ofensivo lleva 3 goles, como dices, y está dando un resultado bastante bueno respecto a otras temporadas que no era de los jugadores de la predilección de la afición, pero hay que tener en cuenta también eso, los que están subiendo el nivel, y los que tienen que venir, que hay que darle tiempo, que es que la afición tiene que entender que esto no es llegar y rendir al momento. O sea, lo que se vio ayer de Baba en los 60 minutos no es lo habitual, que un jugador de repente se tire X tiempo de baja, un año, una temporada, y dé el nivel que dio Baba. Reconoció, permíteme que te diga, Rubi en una de las anteriores ruedas de prensa que Baba estaba en un excelente momento físico, pero que claro, no tenía todavía el alta médica, ¿no? Que es distinta. No, y el ritmo de los partidos. Y el ritmo de los partidos, exactamente. Pero físicamente se le vio como un toro, le faltaba seguramente pues tener la continuidad. Y los fichajes, aunque ¿no? están dando un nivel, ciertos jugadores, bastante bueno, pero están en ese momento todavía de adaptación en el que todavía cometen errores. Es decir, hay que darle tiempo al equipo. Tiene margen de crecimiento, sobre todo a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Tiene un potencial enorme y al final a los equipos creo que les cuesta más atacar que defender. En este caso a Almería le está costando al revés. Sí, sí. Y es más fácil que mejore en la parcela defensiva, porque la ofensiva es que tiene los mimbres y lo estamos viendo. Pero para eso de más fácil muchísimo. Es teoría, porque para la Almería es más difícil es más difícil crear que destruir. Sí, pero seguro. a la Almería le pasa lo contrario. Para mí el gran refuerzo y significativamente va a ser Baba, porque Baba es la persona que le va a permitir a Rubi equilibrar este equipo. De hecho, empieza a tener problemas en la temporada pasada del equipo cuando Baba se lesiona. Se mantiene bien la racha de resultados positivos porque Gui, digamos que toma el relevo en esa labor y hace unos buenos encuentros hasta que se lesiona también en Málaga. Es decir, se queda prácticamente sin medio centro. Tiene que inventarse la dupla Lopi-Melero, que le funciona también durante muchas jornadas. Y yo estoy convencido de que Baba, en cuanto alcance el punto óptimo de rendimiento, de estar en su pico físico, que todavía le quedarán jornadas, un doble pivote con Lopi o con Gui va a marcar diferencias en el sentido de ajustar mucho defensivamente la ayuda, evitar muchos pases interiores, ayudar a los laterales, las ayudas que no reciben de los extremos. Es que Baba ahí, estamos hablando de un internacional por gana que marca diferencia en esta categoría. Yo le tengo mucha fe a la recuperación de Baba, y toquemos madera porque no se vuelva a lesionar. Pues sí, la verdad que ayer lo hizo de maravilla en esos primeros minutos. Quiero abrir otro tema, como es el tema del límite salarial, que de momento está impidiendo que la Unión Deportiva de Almería haya podido incorporar a Aridane. Supuestamente, el club no ha informado, pero aquí el portavoz es Rubi. Rubi es el que responde a las preguntas y él dice lo que puede. Falta la figura de un portavoz en la Unión Deportiva de Almería para que los periodistas, para que la opinión pública sepa realmente lo que sucede con determinadas situaciones. Y muchas veces Rubi se tiene que comer el marrón porque es el que comparece ante los medios y tiene que responder a preguntas que a veces no le corresponden, ¿no? Y en ese sentido hay que también reconocerlo. Por lo tanto, también se come el marrón Rubi de tener que hablar de situaciones que serían propias de un director deportivo, ¿no? Porque bien lo sabe Fran Fernández, cuando se produce una campaña de fichajes y se cierra el mercado, comparecen los directores deportivos para informar sobre el mismo. Aquí es Rubi el que tiene que informar, ¿no?, sobre la última hora en ese sentido. ¿Por qué la Unión Deportiva de Almería no ha podido inscribir todavía a Aridane? Insisto, supuestamente depende de que Luis Maximiano sea traspasado a un club árabe, aunque evidentemente se está retrasando en el tiempo y ya empieza a haber preocupación porque también en la Liga Árabe se cierra el mercado y de momento no se ha producido, ¿no? El miércoles, ¿no? Este miércoles.
Bueno, pues entonces queda ya en 2 días tan solo y ese es el margen que tiene para que la Unión Deportiva de Almería pudiera vender a Luis Maximiano y por tanto poder inscribir a un jugador que supondría un enorme refuerzo para la línea. Hay que explicar cómo funciona el tema del margen salarial o de la regla 1-1, ¿no? Yo creo que hay una persona que recientemente lo hemos escuchado y que lo ha explicado. Según lo que generes, tú puedes invertir en fichajes. Tanto generas, tanto puedes gastar en fichajes. Lo hacía el director deportivo del Mirandés y yo creo que lo explica tan, diría yo que elocuentemente, que se entiende para todo el mundo. Y por eso es la situación que ahora mismo vive la Unión Deportiva de Almería de no haber podido inscribir todavía a Aridane. Escuchamos al director deportivo del Mirandés, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, a ver si lo tenemos en el rótulo. Tenemos un límite salarial marcado por la Liga y ese límite salarial está en base a lo que gastamos y a lo que somos capaces de generar. Es decir, generas y gastas. No podemos gastar lo que tenemos, podemos gastar lo que generamos. Entonces, esa es una limitación muy importante, tan importante que nosotros podríamos tener más o menos dinero, lo que decida el presidente y el Consejo de Administración en primera red, que en segunda división, porque en primera red no hay ningún control, y en segunda división hay un control económico. Entonces, el límite salarial. El límite salarial se basa en qué tipo de ingresos. 1, entradas y abonos. 2, patrocinios y subvenciones. 3, derechos televisivos. 4, traspasos. 5, tienda. Son las 5 cosas por las que podemos generar dinero. ¿Qué gastamos? Gastamos en salarios de futbolistas, seguridad social de los futbolistas, fichas profesionales de los futbolistas, representantes de los futbolistas y variables que se pueden dar en una temporada. Entonces, lo que das, lo que generas, por lo que gastas. Y eso es lo que no podemos gastar. Pero no podemos gastar lo que tenemos. Es decir, yo, gracias a Dios, no escucho, no leo, pero bueno, me llegan cosas. No, es que la directiva no sigue gastar más dinero. Como ojalá pudiera el presidente estar como loco por gastarse más dinero. Es que la gestión, no, es que no podemos hacer otra cosa. Eso quiero que quede claro. Y además hay otro gran problema, que es la valoración. O sea, la Liga valora a los jugadores. Yo, cuando elijo un jugador, lo primero que hago es ir al despacho de mi compañero Miguel a preguntarle si puedo fichar a ese jugador. Miguel, que Dios me perdone que lo sabe, que no tiene ni puta idea de fútbol. Y él es el que me dice si puedo fichar o no puedo fichar a un jugador. Bueno, pues Miguel sabe si la Almería podrá o no fichar a algún jugador. Y lo ha explicado claramente, ¿no? Lo que la Almería pueda generar por la venta de Luis Maximiano es lo que puede valer para fichar a Aridane. Y esta es la situación que en estos momentos mantiene retenido la inscripción del defensa canario para la Unión Deportiva. Creo que, por completar, que habría una fórmula en la que se podría escribir a Maximiano en caso de que, o sea, a Aridane en caso de que no salga Maximiano, y es o bien que el club acometa una ampliación de capital, que Turki ya hizo una en su tiempo, quizá que lo esté contemplando Arquereji, no lo sé, lo desconozco, o también que Mohamed El Asia aparezca con un patrocinio bien para la camiseta, bien para el naming del estadio. Son ingresos extraordinarios y eso podría compensar quizá que lo pueda escribir porque fichas hay disponibles. Hay 24 fichas, queda una libre que sería para Aridane, aunque no salga Maximiano. ¿Qué es lo que ocurre? Que la masa salarial está desbordada pese a que el equipo ha hecho ventas por valor de 50 millones de euros, que es una cosa que no han hecho equipos de primera división. Fíjate de lo que se ha tenido que desprender para poder llegar al equilibrio. Aún así, no está equilibrado y necesita ese margen que dejaría Maximiano, que es una de las fichas más altas de la plantilla, para que pudiera entrar Aridane. Mucha gente piensa, pero ¿y cómo que Maximiano o este futbolista puede tener una ficha tan alta en segunda división? Pues es la fórmula que la Almería tiene para luego, si esa apuesta sale bien, poder dar el pelotazo como lo ha dado con Luis Suárez, como lo ha dado con el Villar previamente, etcétera, etcétera. En la época de Alfonso García era muy difícil hacer un traspaso de ese calibre porque los futbolistas, por regla general, tenían unas fichas bastante más modestas y no podían luego pedir por ellos cantidades tan elevadas de dinero. Es que me lo pregunta mucha gente por la calle y hay que explicar las cosas.
Ha cambiado el mundo del fútbol, ¿no? Fran Fernández, desde que estabas en la Unión Deportiva de Almería, a esta situación actual, ¿no? Porque efectivamente, qué distinto es la situación de un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, primera o segunda división, a uno de la primera o segunda ref que puede invertir cuánto dinero tiene sin límite alguno, ¿no? En ese sentido, el control financiero que hay en la Liga no lo tienen los demás equipos, ¿no? E incluso diría, el control financiero que hay en la Liga Española tampoco creo que lo haya en otras ligas, ¿eh? Digo, Premier, digo francesa y demás. No sé cómo vais vosotros esta situación. Bueno, está claro que el control económico, pues nos quejamos mucho, pero... Facilita que los entrenadores podáis cobrar vuestros finitos, vuestras cosas a tiempo, no como ocurría antes. Últimamente no te creas que tanto, porque han cambiado un poco la normativa a nivel de entrenadores también. Pero es cierto que los clubes están pasando un bache económico. Y si no hubiese ese control, ¿cómo estarían? Pero entonces, habría desapariciones. A la Almería le perjudica pues, porque tiene capital extranjero, pero hay otros clubes que no. Entonces, las leyes son para todos. Yo lo veo mucho más justo que lo que pasa en Primera Federación. En Primera Federación, pues, al final, hay un descontrol económico bastante grande, clubes que dejan de pagar a mitad de temporada. E incluso posibles desapariciones, ¿no? Exacto. Están los casos de Torremolinos, Badajoz, etc. Dinero B, cosa que en segunda división es impensable. Y bueno, lo ha dicho Paco Gregorio, en mi época en la Unión Deportiva de Almería era impensable que un jugador estuviese valorado en 1 millón de euros. O sea, y ahora, por suerte, lo tenemos aquí. O sea, que muchas cosas se están haciendo bien en los últimos años para tener algunos futbolistas que estamos teniendo en nuestro equipo de nuestra ciudad, y creo que tenemos que valorarlo. ¿Tú cómo lo ves, Carlos, no? Porque en este sentido yo creo que la Unión Deportiva de Almería parte con una ventaja en relación a otros clubes que no tienen ese capital que lo respalda, aunque, capital me refiero en este caso de Arabia Saudí, que lo respalde, aunque de momento en esta situación, hasta que no consiga la regla 1-1, pues no podrá invertirlo, ¿no? Pero de momento, a la larga, la Unión Deportiva de Almería debe ser un equipo que cuente con esa ventaja económica en relación a otros rivales de la categoría, ¿no? Sí, pero bueno, en esta situación, con la ficha de Massimiano, con una ficha muy elevada, que no muchos equipos de primera división podrían pagarla, le está lastrando para poder inscribir a Aridane. Y bueno, el tema sobre todo de tener tanto capital a Almería le beneficia estando en primera división, porque al final tus ingresos son mucho mayores por televisión, naming del estadio, camiseta, etcétera. En segunda, aun teniendo, no es tanto y no puedes, ese músculo económico que tienes, no puede ponerlo en práctica. Entonces, bueno, hay varias soluciones, como está diciendo Paco, la camiseta está libre, el nombre del estadio, y seguro que estarán barajando una opción B para poder inscribir a Aridane, porque saben que es un refuerzo de rendimiento casi inmediato. Bueno, a diferencia de cuando era Turki el presidente, ahora es Mohamed Al-Kheriji y está asistiendo a los partidos. Estuvo en el palco en el encuentro de ayer, igual que hizo en el partido frente al Albacete Balompié. Ahí sentado junto a la alcaldesa de Almería, viendo el partido y llevándose el enfado final, porque tras el sensacional inicio del equipo, al final la remontada del Racing de Santander nos dejó a todos pues con ese sabor amargo que hemos dicho al principio del resultado final. Si se acaban de incorporar, estamos en el Desmarque, ya saben, en riguroso directo, 22:29 de la noche, con nuestro compañero Paco Gregorio, jefe de deportes del Diario de Almería, y con los entrenadores Carlos Hinojo y Fran Fernández. Quiero mostrarles precisamente imágenes de cuando Fran Fernández era el entrenador de la Unión Deportiva de Almería, que nos van a traer buenos recuerdos, ¿no? Aquella etapa feliz en el equipo que, bueno, después de conseguir ese hito histórico de mantenerlo en la Liga de Fútbol Profesional, afrontó esa temporada muy importante que le catapultó como entrenador, ¿no? de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué diferencia hay de aquel Fran Fernández a este que ya está más curtido después de haber salido de Almería y haber entrenado en otros equipos de la Liga Profesional, Fran? Pues mucha. Al final la experiencia te hace mejorar, te hace madurar y bueno, quizás esa situación que estamos viendo se dio a mi inexperiencia, ¿no? A esa ilusión que uno tenía, bueno, algunas veces ese descaro y bueno, la verdad que fue mi oportunidad, intenté aprovecharla y
Y nada, gracias. Bueno, no seas tan modesto, resucitaste a un equipo que estaba muerto, vamos a decir las cosas como son, porque veníamos de coquetear con el descenso a segunda vez 3 temporadas seguidas. Bueno, dio un paso de valiente porque quedaban 6 y llevó al jornadas. equipo a la 8ª posición. Es decir, Bueno, y sobre todo el año de Lugo se jugó que su equipo, el equipo de su ciudad, se mantuviera con el riesgo que suponía el no conseguir ese objetivo. Y ahí dio un paso adelante en un gesto de arrojo y valentía, Fran, porque evidentemente, bueno, podría ser, digamos que un plato envenenado, ¿no? No sé cómo lo recuerdas ahora con el tiempo. No, lo he dicho, que fue duro. Fue 6 partidos bastante duros, que teníamos que haber conseguido la permanencia un poco antes y bueno, es verdad que la plantilla en ese momento cuando llegamos mentalmente estaba muy hundida, estaba mal, todo el mundo nos daba por descendidos. Pero bueno, siempre tirando de trabajo, de confianza, intentando observar quién eran los que estaban en mejor momento o estaban más implicados, que no todo el mundo lo estaba. Pues se consiguió y luego a la temporada siguiente, pues bueno, en la apuesta, recuerdo, antes de empezar la temporada, nos daban por ser últimos y estuvimos cerquita del playoff. Para mí tengo esa sensación un poco amarga de que si todo hubiese acompañado, quizás porque veníamos de 3 años consecutivos salvándonos en la última jornada, ¿no? Y el equipo ya en febrero o marzo estaba ya levantó el pie de la salvado. Yo creo que se levantó un poco el pie por parte de todo el mundo, pero me queda ese mal sabor de boca de que creo que el equipo jugaba al fútbol bien, que hicimos un buen bloque y quizás con un poquito más de todo hubiésemos estado un poquito más arriba. Otra pregunta que a mí especialmente me duele, no acabo de entender. Siendo vosotros 2 entrenadores de la cantera, ¿cómo es que en la Unión Deportiva Almería no hay jugadores de la cantera? ¿Cómo lo veis eso? Bueno, yo primero como almeriense, ¿no? Creo que en Almería hay jugadores en el fútbol profesional de Almería, creo que debe de haber algún jugador, seguro. Un Joaquín Fernández, por ejemplo, se me ocurre. Alguien que lidere esto un poco más, que en el vestuario yo creo que es importante que haya alguien de la tierra y luego pues, a nivel de cantera pues también estoy deseando que esa ciudad deportiva esté ya lista porque creo que se va a catapultar un poco lo que es la academia de la Unión Deportiva de Almería. No hay jugadores ni hay entrenadores prácticamente de Almería, incluso en las categorías inferiores. Es una pena porque esto es una provincia que siempre ha demostrado que hay grandes profesionales, ¿no? Y sí que me gustaría que hubiese más gente de Almería. Bueno, de hecho no es que no haya, sino que el que ha salido este verano, que es Marcos Peña. Marcos Peña, ¿no? Hoy apostó claramente por Serviclúa, que es respetable, pero yo pienso que, no sé las prestaciones que dará Peña ahora en el Famalicão, me parece, portugués, que fue el destino, pero aquí dejó una buena impresión en la cantera. Pocos equipos, por no decir ninguno que yo recuerde de la Almería, en categoría juvenil han llegado a jugar una final de la Copa del Rey. Pero cabe entender que la Unión Deportiva Almería tenga una filosofía que es comprar jugadores, revalorizarlos y conseguir, bueno, cantidades de dinero que van ganando, ¿no? Pero no se concibe que no pueda también conjugarlo con futbolistas de Almería, de la cantera, que como ya ha dicho Fran, hay. Por cierto, ¿dónde está Joaquín Fernández? Yo le he perdido la pista. En Estados Unidos. Estados Unidos. Liga Americana, sí. Bueno, si el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y sobre todo el Villarreal apuestan por la cantera, ¿por qué no se fija como espejo la Unión Deportiva de Almería en estos equipos? Que en esos son modélicos. En esos son modélicos. Bueno, pues la Unión Deportiva de Almería también debería aprender las cosas buenas de los clubes grandes. Y es que a pesar de hacer grandes fichajes, también cuentan con los niños de la casa. Y hay entrenadores que le dan la oportunidad, unos más, otros menos, pero no voy a decir nombres que ustedes no sepan. Todo el mundo conoce jugadores de la cantera de estos 4 equipos que he dicho. Y si seguimos Athletic Club de Bilbao, si seguimos Real Sociedad, si seguimos Valencia, es decir, si seguimos Betis, todos los clubes importantes de primera división hacen una apuesta decidida por la cantera. Y todos conocemos grandes futbolistas a nivel internacional que han surgido de estas canteras, ¿no? Bueno, pues yo francamente no acabo de concebir que la Unión Deportiva de Almería no tenga jugadores de la cantera, ¿no? En la base hay muchos futbolistas almerienses. Otra cosa es que luego terminen
derribando la puerta o teniendo la oportunidad, como tienen otros, de llegar al primer equipo. Pero en la cantera sí que hay bastantes chavales también. Sabe bien, Fran, que la invitación para que estuviera con nosotros fue también para que pudiera estar el lunes pasado, pero ya me informabas de que no podía ser posible porque estabas en Madrid, en en la reunión anual de entrenadores, donde coincidía, por cierto, con el entrenador de la Unión Deportiva Almería, otros ex-entrenadores de la Unión Deportiva Almería y sobre todo los entrenadores de los equipos punteros de Primera División. Vamos a ver imágenes y ya me comentan, ¿no? Porque allí además estuvo Rafael Luzán, que es el nuevo presidente de la Federación Española. A la derecha se te verá ahora junto a Rubi, y se abordaron, me imagino, que temas importantes para el estamento, ¿no? Técnico, ¿no? En este caso. Sí. ¿Qué destacarías? Bueno, es un encuentro que se está haciendo en los últimos años y la verdad que bueno, somos un colectivo que siempre los entrenadores hemos estado un poco separados, ¿no? Un poco por rivalidad o por lo que sea, y gracias a estos encuentros creo que hay muchísima más cohesión, creo que la relación entre nosotros está mejorando y sobre todo sirve para informarnos de muchas situaciones que se dan en los cambios de reglamento, a qué va destinado nuestro dinero, porque en nuestros contratos hay un porcentaje que va directamente al comité de entrenadores y bueno, sirve para eso y para cualquier duda que tengamos. Estuvo también el presidente del comité de árbitros explicándonos un poco la nueva normativa y creo que para mí fue muy agradable ser invitado. Normalmente van los entrenadores de primera y segunda división y bueno, poder ahí estar con los compañeros, hablar de fútbol, de experiencia, bueno, siempre creo que es algo que nos suma a todos. 2 puntos. Las nuevas normativas con los entrenadores. ¿Hay algo distinto que haya cambiado y que debamos saber? Esa una. Y la otra. Rubi, todos sabemos que fue con una iniciativa que es la de tratar de aunar voluntades para que los demás clubes tengan conciencia de que no puede haber una competición en la que los clubes de segunda división no puedan contar con sus mejores futbolistas durante los partidos de la temporada. El caso más flagrante es el de la pasada temporada, cuando en el playoff de ascenso ante el Real Oviedo la Unión Deportiva Almería no pudo contar con su máximo goleador, Luis Suárez, algo que también expuso. Y coméntanos, ¿qué aceptación hubo por parte de esa iniciativa? Bueno, los entrenadores pues estamos, la temporada pasada sobre todo, creo que se estaba estudiando, ¿no? Creo que a nivel contractual estamos un poco perjudicados. Hay clubes que no nos están pagando, a mí me está pasando ahora mismo también. ¿Con el Real Murcia? Sí, y bueno, pues queremos buscar soluciones al respecto. Situaciones de cambio de normativa, por ejemplo, también nos quejábamos un poco del tema de sanciones, ¿no? Que siempre tenemos que estar sancionados 2 partidos, sea por lo que sea, mínimo 2 partidos. Entonces, bueno, pues todo eso se está estudiando. ¿Va a haber más flexibilidad teóricamente? Parece que sí, pero bueno, son cosas que se hablan que luego hay que llevarlas a cabo. A comisiones y luego el tema de Rubi, que sí que lo planteó y me parece totalmente acertado por su parte y creo que es lo más justo, ¿no? Que si la segunda división es una liga de fútbol profesional, creo que debe de parar igual que la primera división. Puede ser que haya hasta más internacional en segunda división que en primera. En este partido hay que recordar que la Unión Deportiva Almería perdía 3 jugadores y el Real Oviedo perdía también 3 jugadores. Racing 3. ¿Verdad? El Racing también perdía 3, es decir, le afecta a todos los equipos de segunda división. Sí, pero yo creo que es justo que al ser una liga profesional pues puede recuperarse la jornada en 3 semanas. No es lo mismo que una liga que no sea profesional. Claro. Entonces, si la primera división se puede jugar en 3 semanas, ¿por qué la segunda división no se puede jugar? Y luego pues ya vamos al tema de playoff, que te estás jugando toda la temporada, te estás jugando muchísima a nivel económico y deportivo y tú eres el club que le paga a tus futbolistas y se tiene que ir con tu selección, ¿no? En el caso de la Almería este verano, 40 millones de euros, que es lo que te da el contrato televisivo en primera división. Nada menos. ¿Viste cierta receptividad por parte de los compañeros de...? Sí, había representantes de la Liga de Fútbol Profesional y bueno, como a todos te dicen que sí que lo estudiamos, pues que lo estudiarían. Estaban hablando a nivel de FIFA, UEFA, se hablaba de ampliar el calendario en cuanto a nivel internacional, o sea, que las ventanas fuesen más amplias, a lo mejor de no solo unos días, sino más semanas, y ajustar un poco el calendario, pero bueno, a corto plazo no se iba a buscar una solución, sino que a medio plazo pues lo estudiarían. Estaba buscando una
Pregunta o mensaje que iba destinado a Fran Fernández, dice Ángel Arias. Con Fran Fernández hicimos una buena temporada y quisiera preguntarle si al club le puede afectar tener los fondos tan lejos. Ese año sí estábamos cerca de Rioja y Corpas y el club cada año atrasa la obra. Sí, claro. Los fondos son importantísimos y yo creo que la grada de animación también debería estar en un fondo más cerca, porque el jugador lo siente. El jugador lo siente y sí, acercarlos y bueno, creo que la obra se va a hacer esta temporada, ¿no? O sea, cuando acabe esta temporada, o eso tengo entendido. Al parecer sí, ¿no? En teoría, en su comparecencia, digamos, primera como nuevo presidente del club, Mohamed El-Khereifi se comprometió a empezar la obra de la segunda fase del estadio incluso antes de que terminase la propia temporada o la recta final de la temporada. Yo tengo que decir, ahora que estoy viajando más y viendo más partidos, que por ejemplo, eso da puntos. O sea, por ejemplo, la Rosaleda da puntos. Da puntos. Claro. Da Mallorca, puntos. que tenía un campo parecido y lo ha transformado. Sí, sí. La transformación ha sido... El futbolista, que es el que está en el campo, que es el protagonista de esto, lo siente a la gente más cerca, son momentos que te levantan. ¿El árbitro se lo piensa más? Se lo piensa más, sí, sí. Yo creo que acercar la afición al futbolista siempre va a ser positivo y a la larga te va a dar puntos. Bueno, en la recta final del programa, de este programón, con la presencia de Fran Fernández, Carlos Hinojo y Paco Gregorio, pues ya deberíamos empezar a hablar de lo que le queda por delante a la Unión Deportiva Almería, porque ya han salido las fechas de las 3 próximas jornadas. Ojo al dato, porque todos los partidos de la Almería son el sábado a las 9 de la noche. El sábado a las 9 de la noche, si tienen planes, desháganlos, porque la Unión Deportiva Almería juega a esa hora. Aquí ya tenía el calendario. Ya saben que en Valladolid, en Pucela, sábado a 9 de la noche. Almería Sporting, de nuevo en el Almería Stadium, sábado 9 de la noche. Y hemos conocido recientemente también en el Insular de Las Palmas, también sábado 9 de la noche en la jornada 7. Bueno, este mes será teóricamente complicado para la Unión Deportiva de Almería porque se enfrenta con los equipos de la zona alta en este inicio de la competición. El primer escollo no lo ha salvado, que ha sido ante el líder Racing de Santander. El segundo escollo es el Valladolid y el siguiente es el Sporting de Gijón. Todos ellos situados en la parte alta de la clasificación. El Sporting el segundo y el Valladolid, lo estoy viendo aquí, que es el tercero. Es decir, consecutivamente con el primero, con el segundo y con el tercero. Y de postre el Depor, que todavía no ha salido el horario, pero... No ha salido, pero está... Es el siguiente, que lo tienen ahí apuntado. Exactamente, y siguiente el Depor. Es decir, tal y como está la clasificación, la Unión Deportiva de Almería se enfrenta consecutivamente con los 4 primeros actualmente clasificados. Carlos, vaya fase de la liga, ¿no? que tiene que encarar la Unión Deportiva de Almería. Bueno. Se me antoja que va a ser fundamental que Rubi recupere jugadores, ¿no? Que de hecho ya va a recuperar. Pierde a Diel Lopi, lo normal es que lo pierda 2 partidos, no podría jugar ni ante el Valladolid ni al Sporting, pero evidentemente son partidos de órdago, como se suelen decir, ¿no? Sí, bueno, hay 3 aspectos a tener en cuenta ahí. Uno de ellos es que esos partidos motivan a cualquiera. El equipo va a estar enchufado porque saben que son equipos de arriba, que hay que dar el do de pecho. Otro es que esos equipos son ideales para empezar a recortar puntos. Y si tú quieres estar arriba, tienes que competir y ganar a esos equipos. Y luego el tercer aspecto hay que tener en cuenta que también los rivales, aunque la Almería no está tan arriba como ellos, pero saben del potencial que tiene y que en algún momento va a ajustar defensivamente la portería a 0, iba a decir. Reducir la cantidad de goles que tiene y sabe que ofensivamente es un problema. Entonces, son rivales complicados, pero en definitiva esos rivales también respetan seguro el potencial de la Almería. Fran, me imagino que después de una derrota el equipo, el entrenador, está deseando, ¿no?, que vuelva el siguiente partido para intentar resarcirse, ¿no?, de la misma, ¿no? No sé si es el caso de todos, ¿no? Sí, sí, estás deseando que sea ya el próximo día prácticamente y con ganas de nuevo de demostrar que el equipo puede dar el nivel, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Hay que afrontarlo como que eres la Unión Deportiva de Almería y tu objetivo es estar en lo más alto, y por lo tanto yo creo que son rivales que le vienen
en buen momento. Ahora mismo yo los calendarios en segunda división, para mí hay que ir partido a partido. Cualquier rival te complica la vida, se ve cada jornada. Y muchas veces pues ese rival que está arriba, que te ve a ti abajo, bueno, pues te viene bien porque también te respeta. Y yo creo que el próximo partido va a ser una buena piedra de toque para ver cómo el equipo reacciona. Porque es verdad que lo del otro día creo que es un palo a nivel mental, ¿no? El tema de la remontada. A ver cómo reacciona el equipo, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en otros momentos que ha reaccionado y yo creo que el próximo partido es ideal para ello. Paco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, fuera de casa, el arranque no ha sido del todo malo, ¿no? Hemos jugado ante dos nuevos equipos de la categoría. Se ganó en el Reino de León, se empató contra un filial, que siempre te complica las cosas. Recupera futbolistas esta semana Rubi, los internacionales, Soko, Sodic y Perovic, que bueno, en teoría incrementarán la competitividad en las sesiones de entrenamiento, y puede que ya cuente también con Montes, según lo que dijo en la última rueda de prensa. Sí, buena pinta. Quizá que Chumi no llegue, pero que Montes sí podría, no sabemos todavía cómo se encuentra, si está para jugar o no, pero bueno, otra opción más disponible. Y luego la carta de si a lo largo de la semana se desentraña se desenmaraña lo de Aridane. Porque contar con Aridane allí ya sería un plus también para lo que estamos hablando de ganar empaque defensivo. Estamos hablando que la cuestión de Aridane podría ser cuestión de horas, ¿no? Porque si el plazo, por ejemplo, del mercado en Arabia Saudí finaliza pasado mañana miércoles, y todo hace pensar, según informaciones fijadas precisamente en Arabia Saudí, que Luis Maximiano ficharía por ese equipo, el equipo que entrena, a ver si me acuerdo. Bueno, hay dudas, porque el primer equipo que salió a la palestra era el Al-Fateh, que lo entrena José Gómez, el ex-entrenador de la Almería, pero ahora ha salido el Al-Najma, que se rumorea allí que es el equipo que quiere comprar el presidente de la Almería, Mohamed El-Kereyi. Bueno. No sé si ya es formalmente propiedad suya o no, pero las últimas informaciones lo vinculan con ese club. ¿Que se da de aquí al miércoles? Se puede escribir a Aridane. ¿Que no se da? Que existe la opción de que no se diera porque Maximiano no lo vea claro y no quiera salir. Tendría que recurrir a Almería a otras soluciones, como hemos apuntado antes, más originales, como ampliación de capital o encontrar un patrocinio que le permita ese ingreso extraordinario para inscribir a Aridane. Tenemos también imágenes, al principio la hemos mostrado, del debut en segunda ref de la Unión Deportiva de Almería frente al Decano. Vamos a recuperar estas imágenes para ver algo del resumen del partido, que bueno, encauzó el Decano del fútbol español, equipo al que conoce bien Fran Fernández, porque la pasada temporada imagino que te enfrentarías al Recre, ¿no? Sí. Y bueno, sorprende, ¿no? Que todo un histórico, que el Decano del fútbol español esté en esta categoría, la cuarta del fútbol español. Pero bueno, cabe pensar que además siendo el equipo representativo de una ciudad como Huelva, sea, no sé si el máximo, pero entre los máximos candidatos para retornar, ¿no? Sí, además la temporada pasada era un candidato a subir a segunda división. O sea, yo hice en una plantilla. No sé si llegaste a enfrentarte alguna vez cuando José María Salmerón estaba en el Recre y tú estuvieras. No, Salmerón estuvo en el Sanluqueño el año pasado, algunas jornadas, vale. Pero no llegamos porque lo destituyeron justo la semana que íbamos. Pero sí, al Recre nos enfrentamos y es una pena verlo en categorías tan bajas, con la afición que tiene, el estadio que tiene. Pero bueno, creo que tiene nueva propiedad y han apostado fuerte por el ascenso. Yo creo que sí que es el máximo candidato en el grupo de Segunda Federación. Bueno, partía, te decía, como claro favorito. Esta jugada de estrategia, le hacen un aclarado y dejan al no sé si Da Costa es central o no, pero en cualquier caso lo dejan solo, con Joan Gázquez, le ganan superioridad y consigue el remate para adelantar al conjunto onubense en el minuto 10. Un Almería B que se ha remozado con nuevos jugadores. Aquí vuelve a repetir la misma jugada, ¿no? Vuelven a hacer un aclarado y se entra hacia atrás, aunque esta vez ya reaccionó bien el Almería. Y ahí se ha jugado el penalti, el defensor de la Almería. Sí, pero por lo menos no lo dejó rematar, ¿no? Hay que aprender precisamente para que no suceda lo mismo. El Almería B en esta jugada intentó, bueno, empatar el partido, llegó pocas veces, pero bueno, alguna tuvo como esta, yo creo que clara, el remate de cabeza, se le escapa por muy poco al delantero de la Unión Deportiva de Almería, que no acabo de conocer a todos los nuevos, porque se han remozado el equipo. Jesús López, Iker Burgos, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando evidentemente del hijo de nuestro querido Burgos, portero del Polideportivo Ejido.
Bueno, pues Jesús López, Vicente Agulló, Miguel Operé, Edu Pla y Martín Alberto, Miguel Romera, Joan Gázquez, Marsu, Taufek, Nico Fernández y Iker Burgos, hijo de Quique Burgos, el portero vasco que estuvo en el Polideportivo Ejido. Bueno, pues el segundo gol lo hemos visto también en esa jugada de Calle Quintana, que yo creo que es ya un jugador veterano hecho en la categoría. Y cabía pensar, Carlos, que lógicamente aquí ganó el favorito y además arrastrando a esta masa de seguidores onubenses que llegaron al campo anexo, ¿no? Sí, es normal, el Recre tiene que ser un favorito en segunda red para subir y bueno, ha habido muchos cambios este año en el filial y todavía pues, tienen que conjuntarse, pues, porque es una categoría muy complicada, gente joven, aunque este año me consta que han traído jugadores también mayores de 23, Iker Burgos, Romera, Félix, que lo tuve yo en el Sport Almería, ha tenido una desgraciada lesión de ligamento cruzado, que creo que de esos jugadores que hablamos de Almería que podrían... Sí. Es un jugador que perfectamente podría... Sí, que han emigrado a otros lugares y podrían estar perfectamente jugando en la provincia. Sí, pero justo antes de empezar la liga ha tenido la lesión de ligamento cruzado y bueno, pues, desde aquí desearle una pronta recuperación. Y bueno, pues al final un equipo que, teniendo en cuenta quién está al frente, como Alberto Lasarte, Carlos García, Jesús de Preparador Físico, es decir, mucha gente conocida, tengo claro que un equipo que va a competir bien en la categoría y seguro que consigue el objetivo, como es la permanencia. Antes hemos dicho de jugadores de la cantera, ¿atisbas que haya jugadores actualmente en el radar almerienses que tengan, digamos, una salida importante por aquello de que despuntan, de que tienen un talento natural y que podrían, llegar lejos? Bueno, me ha alegrado ver a Edu Pla, que lo tuve yo en el Poli, de capitán. Y bueno, también en medio campo Romera, que este año se lo han traído del Real Madrid C. Sí. Un jugador con una notable calidad y buen manejo en medio campo. Medio campo. Medio campo, centrocampista, organizador. Sí, un 8. Podemos hablar de él. Y como te decía, Félix en el extremo izquierda y bueno, Iker Burgos, un delantero rematador. Joan, que ya es un jugador contrastado en el equipo, juega en medio campo. Máximo valor la pasada temporada. Entonces, bueno, estamos hablando de un equipo que seguro que va a lo largo de la temporada, va a ir conjuntándose y va a ir obteniendo los resultados que seguro que van a conseguir. Fran, y de tu periplo, más temporadas en el Alcorcón, no sé si allí te han hecho un monumento, porque claro, ya allí te hiciste, un técnico de la casa, ¿no? Sí, fuiste ya un técnico de la casa en el Alcorcón, ¿no? Sí, mi segunda casa después de Almería, está claro. Entonces, esta temporada... Tenerife, esta temporada me hicieron un homenaje en Alcorcón, ¿no? Porque cuando fui con el Real Murcia, segundo entrenador de la historia de Alcorcón en cuanto a partidos, 150 partidos... el entrenador que consigue también el segundo entrenador que consigue ascenso a segunda división y para mí aquello también es una familia, entonces pues agradecido. Y bueno, Tenerife no fue muy largo, estuve 15 jornadas y en Murcia me he encontrado muy a gusto, en una ciudad vecina, creo que somos muy parecidos. Pero me comentabais antes que mucha presión en cuanto a periodística, ¿no? Hay ciudades complicadas, Valencia, Sevilla, que tengo constancia. Si la compararas con Almería, ¿cómo dirías que es Murcia? No tiene nada que ver. La verdad que lo que he vivido en Murcia ha sido tremendo. Sí, la presión externa es muy fuerte porque es un club histórico y lleva muchísimos años fuera del fútbol profesional. Llevamos, me pongo yo también 7 años sin jugar playoff. Este año se consigue y parecía que no se había conseguido nada. Yo renuevo automáticamente por jugar playoff y estamos cerquita de pasar a la eliminatoria. Creo que fuimos superiores en los 2 partidos, creo que estuvimos muy cerca del Ceuta siempre para el ascenso directo y sin embargo pues deciden que no quieren seguir contando conmigo. Y esa es la presión que hay de querer conseguir ya lo antes posible. Ahora este año han cambiado, han sumado 2 millones más de presupuesto, han firmado un jugador ahora por casi más de medio millón de euros en Primera Federación, porque hay mucha prisa, hay mucha urgencia y ya no, al entrenador ya, la presión externa a mí ya con mi experiencia a mí no me supone nada. Sí es verdad que la presión interna es bastante fuerte y creo que no ayuda, por eso
También digo lo de Rubi, ¿no? Lo del tema de Almería. Creo que es importante que ahora mismo vaya todo el mundo en una misma dirección, porque el entrenador es el primero que quiere ganar y que quiere hacer las cosas bien. Pues con eso nos quedamos antes de despedir a nuestros invitados, ¿no? Paco Gregorio, muchas gracias. Empezamos la temporada y me gustaría seguir contando durante la temporada para hablar de partidos con mejor resultado, más favorable. Sería un detalle que el club, cuando venga este tipo de equipos y de aficiones, tuviera el detalle de poner los partidos del filial en el estadio, no en el anexo. Además, el anexo necesita un repasito. En las gradas, el cemento se empieza a caer a trozos. Lo saben los que lo frecuentan habitualmente. Lo agradecerían los jugadores y Alberto Lasarte. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Paco, muchas gracias. Te seguimos leyendo en el Diario de Almería. Carlos Hinojo, bienvenido de nuevo. La pasada temporada hablamos mucho, largo y tendido de un Almería que pensábamos que podía ascender, pero nos quedamos todos ahí con la miel en los labios, ¿no? Como se suele decir. ¿Atisbamos mejor final para esta temporada? Seguro que la próxima vez que vengamos hablamos de unos puestos más altos en la clasificación por parte de la Almería. De maravilla. Y ha sido un lujazo y un placer reencontrarnos de nuevo con Fran Fernández, que sabe bien que está en su casa, cuántas veces venía siendo entrenador de la Unión Deportiva de Almería para hablar de los partidos y para hablar con la franqueza que siempre le caracteriza y nosotros siempre se lo agradecimos. Esa conexión que tiene que haber entre los integrantes de los clubes y la opinión pública a través del periodismo, en este caso del Desmarque. Fran, muchas gracias, sabes que es tu casa y siempre que te sea posible, sabes que te llamaré para que sigamos hablando del club de tus amores, que es la Unión Deportiva de Almería. Muchas gracias. Encantado de estar siempre aquí con vosotros. Muy bien, el placer nuestro de saber que ustedes nos ven y también así nos lo aseguran. Muchas gracias y el próximo lunes fieles a la cita para, ojalá, esta vez sí, cantarles la victoria de la Unión Deportiva de Almería en Valladolid y el resto de resultados favorables de nuestros equipos. Muy buenas noches.